¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez a su programa Café con Pastel de Manzana en la sección Hablando de Bienestar. Y estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompaña nuevamente en el estudio el psicólogo terapeuta Jorge Arce López. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, Hola, muchas muchas gracias gracias. a ti por la invitación. No, al contrario, nosotros muy contentos de que nos estés acompañando aquí en el estudio. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema acerca de una de las terapias alternativas de las que tú nos has comentado que manejas, Ajá, acerca de la biodescodificación. En claro. este caso, pues te pediría por favor le comentes a la audiencia, pues nuevamente en forma lo que es la biodescodificación, pues para que Ajá. podamos informarle al auditorio. Con mucho gusto, claro que sí. Para quien ya la conozca y para quienes no, ¿verdad? Así Ahí, es. el término biodescodificación es precisamente investigar o descubrir, identificar, para decirlo un poco más exacto, el origen biológico o de una manera integral, emocional también, de los síntomas y de las enfermedades. Eso sería la biodescodificación, o sea, descodificar en nuestra mente, en nuestras emociones, el posible origen de una diabetes, de una hipertensión, de un hipertiroidismo, de una gastritis, de un problema X, ¿no? Digamos que se va al origen. Se va al origen, al profundo origen emocional. Aquí Ah, tendríamos que separar, sí, conocer los síntomas, por cómo se producen, en qué órgano y cómo se llaman, para después buscar el origen emocional de lo que aparezca, ¿no? Una colitis, no sé, lo que se te ocurre, el, hipertensión, no el, importa el término, todas pueden tener un origen emocional de acuerdo a lo que nos asegura el padre del precursor de esta técnica, que se le asigna al doctor Hammer, que hay varios libros escritos por él, en donde él nos comparte cómo descubrió el origen de un cáncer, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo fue? A ver, cuéntanos La ahora sí anécdota, que cómo sí. es que inicia todo Sí, esto de la esto biodescodificación. ya lo hemos manejado en alguna ocasión. El doctor Hammer, bueno, vivió una experiencia de tener, siendo médico, experimentó un síntoma de cáncer en el testículo. Entonces, obvio, como médico, pues se abocó a buscar el origen y tuvo que, como médico, también aceptar una cirugía para extirpar ese problema de cáncer en testículo. Pero empezó a renacer o a resurgir el problema y eso él no lo podía entender. ¿Por qué? Si ya habíamos retirado el problema, ¿por qué es que vuelve a presentarse, no? Claro. Y por supuesto que le llamó la atención el darse cuenta que otros pacientes que tenían el mismo síntoma fue a averiguar qué les pasó, qué pudo haber sucedido, todo el procedimiento desde clínico hasta que se le ocurrió preguntar si en su vida habían sucedido algunas cuestiones emocionales. Y es ahí donde descubre que este tipo de pacientes perdieron un hijo, por curiosidad, varón, y lo mismo le sucedió al doctor Hammer. Por desgracia perdió un hijo varón y eso le llamó poderosamente la atención. Entonces, lo primero que encontró en explicación dice, bueno, ¿y por qué en el testículo? Claro. Resulta que el testículo, su función, pues entre otras, es generar precisamente la producción de espermas que van a proporcionar la vida y que participan en nuestra reproducción. ¿Y por qué? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una mujer en vez de un hombre? Hubiera cambiado de lugar el síntoma. Entonces, como eso no lo tenía a la mano, y sí tenía a la mano otros dos pacientes con el mismo problema, coincidió que los tres habían perdido un hijo varón. Y ahí ya eso ya llamó su atención y de ahí inició, según palabras del doctor Hammer, su investigación ya definitiva y directa, no nada más al problema del cáncer y no porque fuera en ese órgano,
sino en el resto de los problemas. Primero los cánceres, que los hay en el hígado, sabemos en el estómago, en el páncreas, y empezó a averiguar con pacientes qué les había sucedido, qué le sucedió al del hígado, qué le sucedió al del estómago, y empezó a tomar puntos de vista en común. Y así fue que inició él, y se le asigna a él el padre de la biodescodificación, que la comparte, y otros investigadores también ya habían hecho algunos avances, y lo que terminó sucediendo, que se reunieron todas las experiencias de diferentes, inclusive especialidades, y todas concluyeron en que efectivamente sí tenían que ver las emociones con los síntomas. Qué interesante, de verdad que esto es verdaderamente impresionante porque, bueno, si bien es cierto lo que comentamos en alguna ocasión acerca de que no somos solamente cuerpo, ¿no? O sea, la manifestación de una emoción común, digamos, sí, es la enfermedad que manifestó el cuerpo ya como enfermedad. Sí, dicho un poco más a detalle, es cómo mi cerebro interpretó la emoción y a dónde la envió. Ese es el paso, ¿no? O sea, esa es la aclaración. O sea, en nuestro cerebro va a registrar no cada día, cada segundo de nuestra existencia, todo lo que perciba a través de la vista, el oído, el olfato y sobre todo lo emocional. Si tú tuviste un problema y te enojaste, te saliste de ti, el cerebro va a interpretar que ese día, en ese momento, generaste una ira, un odio, un coraje, y va a enviar esa información, la va a almacenar en el órgano correspondiente, y en este caso, pues muchos sabemos que es al hígado al que le toca recibir ese tipo de emociones, la ira, el coraje, el odio, resentimientos así, van ahí, o a la vesícula biliar, correctamente, ¿no? Entonces, pero ya después viene por qué ahí, ¿no? Entonces empezamos a entender la función de cada órgano, ¿verdad? Así como hablamos del testículo, ¿cuál es su función principal? Reproducir. Que perdí un hijo. Entonces, ¿a dónde se va a ir esa emoción, ese síntoma? Al órgano correspondiente. Y en este caso, hiciste un coraje, se va a ir al hígado. Si te asustaste, te paniqueaste, se va a ir al riñón. ¿Por qué al riñón? Ahí vamos a aprovechar este último ejemplo. Sí, por favor, a ver, ¿por qué al riñón? ¿Por qué al riñón? El riñón se le conoce como el órgano de la supervivencia. ¿Y por qué ha de ser el riñón y no el corazón? ¿Qué es lo que pensaríamos? Todo el mundo pensaría, ¿no? ¿Por qué al riñón el terror, el pánico, el miedo? Porque el riñón tiene como función, a través de su glándula suprarrenal, que vive pegadita al riñón. La glándula suprarrenal es la responsable de generar diferentes hormonas, y ahí tenemos diferentes hormonas, como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando a mí me gusta el peligro, a mí me gustan las emociones fuertes, se genera la adrenalina. Lo hemos escuchado repetidamente. Sí, los amantes de los deportes de riesgo extremos, y todo eso son los que corren auto, los que se tiran en paracaídas, ¿no? Otros nunca se van a atrever. Bueno, la adrenalina es esa hormona que produce la glándula suprarrenal, que hace que tengas el valor, que te atrevas, y por ejemplo, si te ataca un perro rabioso, se te sube la adrenalina cuando te das cuenta que ese perro puede tener rabia. Una de dos, o agarras algo para defenderte, o te trepas a un árbol. O corres, ¿no? Y eso no lo podrías hacer si no fuera gracias a la adrenalina, que te va a salvar la vida en ese instante de reacción. Eso es la adrenalina. Entonces, por eso al riñón se le llama el órgano de la supervivencia. Porque genera lo que te va a... que te puede salvar la vida. Ah, perfecto. Y no vas a correr por cobarde, sino por supervivencia. Por reacción natural. Por reacción natural. Ese sería un buen ejemplo de cómo se le fue asignando a cada órgano, dependiendo su función, qué emoción se va a ir al riñón, cuál es al pulmón, cuál es al corazón. Y una vez que se reunió toda la información suficiente y conocida, se generó la teoría de la biodescodificación, para saber a dónde se te fue esa emoción.
Ay, no, pues es que sí, es impresionante cómo pudieron pues investigar causas comunes de padecimientos y a dónde De a iban, ¿no? dónde se Ah, alojan. ajá. Esa es la primera parte. Muy bien, entonces esta parte de la biodescodificación, eh, todos los órganos los tiene clasificados. Todos los síntomas. Ya hoy en día ya se cuenta, pues han sido muchos años de experiencias y de acumulación de diferentes autores, no nada más el doctor Hammer. Hay otros como Luisa Hay, como otros como Luisa Bourdieu, hay diversos eh, teóricos, investigadores que han aportado sus experiencias, ya sea como terapeutas o como médicos, que se cambiaron. Por ejemplo, el doctor Hammer era médico Ujú. y se convirtió a terapeuta, ¿no? Sí, Porque porque ella no nada más se atendía el dedicó aspecto de, digamos, físico. del resultado al que llegaba, por el que llegaban los pacientes, ¿no? Exacto, Sino que ya se va al el origen. origen. ¡Ay, Y qué ha interesante! escrito varios libros de esos temas porque se apasionó a partir de su experiencia a meterse a la investigación que hasta ese momento era desconocida, ¿no? No, pues muy interesante, Jorge. Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo es que pasa esto con los pacientes? O sea, llegan, dan la parte de la emoción y cómo se sienten los pacientes al recibir una cuestión así de Sí, biodescodificación. ¿Qué sienten? el ¿Qué paso es? número uno es identificar el origen como lo estábamos explicando, ¿no? Y en qué órgano está el Ujú. problema, ¿no? Y el paso número dos sería liberar esa emoción atrapada en el cuerpo, en este caso en el riñón que estábamos poniendo de ejemplo. Hasta ahí no llegaba el doctor Hammer. Él nada más aportó los orígenes Ujú. y ya aportó más del 60% de O la sea, solución, ¿verdad? muchísima información. Ujú. Pero faltaba ese segundo paso de, ok, si cierto, a mí me ocurrió un evento dramático que me asustó, me llenó de pavor, como por ejemplo un asalto Ujú. o presenciar un crimen, ¿no? Entonces te llena de adrenalina y te impacta y tu cerebro lo va a registrar como lo hace cada segundo de qué información le estás enviando y lo envía al órgano que ya dijimos, al riñón. El riñón. Pero hasta ahí llegaba el doctor Hammer y muy bien llegado hasta ahí Claro. y entendido. Pero ahora faltaba, ¿y ahora qué hago? Hacía el diagnóstico, pero faltaba la receta, Faltaba digamos. la solución. Ujú. Sí, lo tengo en el riñón, pero ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces ahí es donde entran otros investigadores que son más dedicados a la liberación de emociones y ahí sí tendríamos que hablar de otro doctor que es precisamente el que descubre cómo darle liberación a una emoción dependiendo del órgano donde se encuentra. Y él se llama Bradley Nelson, que tiene un origen norteamericano y al cual tuve el gusto de conocer y tomar su diplomado en la Ciudad de México. De esto ya estamos hablando de 2011 más o menos, No, en donde me da a conocer cómo descubre en qué se convierte una emoción. Finalmente le explica que todo en el planeta y en nuestro cuerpo es energía. Y mm, ciertamente el planeta se mueve gracias a una energía invisible que lo hace rotar alrededor del Sol y sobre su propio eje. Eso es gracias a cierta energía del universo. Pero nuestro cuerpo no es la excepción. También estamos hechos de la misma energía y cada célula de nuestra sangre y de nuestro cuerpo se va a mover gracias a esa misma energía. Entonces él nos explica en su cátedra qué hay de extraño que una emoción, ¿por qué no va a ser energía también? Y se convierte en una energía positiva cuando te beneficia, pero también en una emoción negativa cuando te afecta. Y generalmente los hombres o los humanos tenemos la mala costumbre de guardar las energías negativas como oro, como si nos pagaran por ellas, y me refiero a un odio. Tú no puedes perdonar a alguien muy fácilmente, aunque tenemos esa consigna. Y la guardas por años. En cambio, una positiva, una graduación, pues te se te vas de olvida. fiesta y al otro día a trabajar, ¿no? Ay, no, bueno, pues ahí vamos a hacer una pausa y nos vamos Correcto. a quedar con la alegría de que nos estás acompañando Sí. para que nos
puedas seguir platicando de esto en el siguiente programa de Hablando de Bienestar en Café con Pastel de Manzana. Síganos acompañando, no se pierdan porque esta conversación está súper interesante. Gracias y continuamos.